Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están? Ya estamos al aire como todos los viernes aquí en Joaquín Marín de Dopingüe, en todas mis redes, en todas las plataformas. Carlos, querido, ¿cómo estás? Vienes muy elegante con Bien, tu Joaquín. saco de lino y todo. Pues hay sol y está fresco este saco. ¿Cómo lo ves? ¿No? Me recuerdas Muerte en Venecia. Órale. La Bueno, es otra historia. la novela de Thomas Mann. Y en la película, qué obra maestra de esa novela de Thomas Mann. Fíjate, Es de las películas que en la idea de cuando te dicen ¿con qué películas te quedarías en una isla desierta? Una de esas es Muerte en Venecia. sí. Fíjate, yo estuve hace muchos años en el Hotel Metropol. Que En no- Moscú. No, hombre, en Venecia. Porque en Moscú, cerca del Kremlin, está un hotel Metropol maravilloso. Es un hotel muy extraño, con no hay dos cuartos iguales. Yo creo que lo fueron creciendo. Está en la zona, no está en la zona cercana a la Plaza de San Marcos, pero ahí escribió varios capítulos de Muerte en Venecia. Qué historia. Qué historia que, según dicen, es una recreación o una paráfrasis de la vida de Mahler, el gran compositor. En fin, no vamos a dar aquí la trama. No, sobre todo hoy que este programa lo tuvimos que grabar, sí, hoy a las 10 de la mañana, porque a las 12 es El simulacro. fue el simulacro, entonces teníamos que abandonar todos A las 12 será el simulacro. por eso, pero ahorita que son las 12 estamos al aire, ¿Eh? sí. Entonces por eso lo tuvimos que grabar antes, porque por los mandatos de seguridad civil hay que abandonar, hay que salir de todos los estudios y quién sabe cuánto tiempo se queda uno en la calle. Normalmente es como una hora o algo así. Sí, en fin. Pero bueno, es la conmemoración, desde luego luctuosa, de esa coincidencia tan extraordinaria de que en 19 de septiembre del 85 y de 2017, ¿cómo tembló? Sí, el 17 fue primero, Carlitos, el simulacro y luego el de verdad. Sí, hombre. Ahora, nada que ver. Con el primero, ¿No? el Como del de hace 85. 40 años, ¿sí? Hace 40 años. ¿Tú dónde estabas? Estaba en mi casa, en Tlatelolco. Ay, pegó fuerte. Pegó fuerte, pero fíjate que a mí bien a bien ni ese temblor me provocó, digamos, miedo. Y recuerdo que pasaba yo de un lado a otro del departamento porque se podía ver la calle mientras estaba sacudiéndose. Ya después, por un radio de pilas, supe que
se había fracturado el edificio Nuevo León y fui a verlo y ya me di cuenta del tamaño del desastre. Yo vivía en el sur y dije, no, para que se sienta un temblor aquí en el sur, debe haber estado cañón. Y me fui a transmitir, Carlitos, a lo que era entonces Imevisión. Yo estaba entonces en Imevisión. En el Canal 13. Sí, porque fue la tragedia en Televisa, que se vino abajo Televicentro. Sí, hombre. El edificio de noticieros que estaba en Río de la Loza y Niños Héroes en la esquina. Lo arrastró la antena del Canal 5, a ver si me explico. Estaba anclada en el techo, en el 5º piso, estaba la azotea. Y entonces... Que en los fines de año lo adornan como árbol de Navidad. No, ese era el del Canal 2. Ah. Este era el del Canal 5. Y entonces la oscilación de la enorme antena arrancó el edificio, Carlos. Se vino abajo. Como la raíz de un árbol. Sí. Entonces, pues todos los compañeros Villanueva que estaban ahí a esa hora murieron. Murieron y yo me acuerdo, y entonces yo cuando sentí el temblor me fui a lo que era Imevisión, hoy TV Azteca, y estaba don Pedro Ferriz y Adriana Pérez Cañedo. Y entonces Pedro Ferriz, su hijo, estaba en Radio Fórmula, que estaba ahí en lo que es Avenida Cuauhtémoc y Río de la Loza, que se vino abajo también. Y entonces dijo don Pedro, no, pues vaya a ver a su hijo, sí. Y se fue y me quedé yo, transmití como 36, 37 horas seguidas hasta que no pude más y ahí me dormí en un cuartito, en una covacha que había. Pero fueron días muy difíciles porque el gobierno se quedó atrapado. La dimensión de la tragedia superó al gobierno. No, pues todo el mundo quedó en el pasmo. Sí, solo el ejército salió de inmediato. Y ahí surge más o menos el concepto de la sociedad civil. Porque entonces el presidente de la Madrid, al día siguiente de la orden que el ejército se regresa a los cuarteles, hubo dos versiones. Una que yo no me creo, que tuvo temor de que el ejército ya no regresara a los cuarteles. Bueno, leyenda urbana. Y la otra, que como estaban rescatando cosas, había fotos donde que el ejército está saqueando. Los soldados lo regresó. Ese día, el presidente de la Madrid, contra lo que se dijo, y se sostiene hoy, sí salió de Los Pinos. Sí, cómo no. Lo que pasa es que no grabó ningún mensaje en medio de aquella tragedia, porque grabó uno como a las 11:15 de la noche, y cuando lo vio Emilio Gamboa, que era su secretario particular, dijo, esto no puede ir al aire, el presidente no puede salir así. Pues desde todo el día sudado, despeinado, con la camisa oguaya, de esas que usaba él, entremanchada y arrugada, digo, fatal. Entonces se tomó esa decisión contra lo que pensaba Manuel Alonso, que era su director de comunicación. Manuel insistía en que sí debía salir y Gamboa dijo que sí, pero así no. Y no hubo mensaje ese día. Pero yo creo que se equivocó Emilio Gamboa, porque un jefe de Estado ante una tragedia debe estar en la primera línea de la desgracia. Lo que vimos que ni de lejos se le ocurrió, por ejemplo, a López Obrador con la desgracia del huracán en Acapulco. Sí, no. Nunca Carlos, se expuso a que no se iba a exponer a nada. No, pues él decía sí, a que algo ocurriera con su dichosa investidura. Sí, que le iban a faltar el respeto a su investidura. Pero en esos casos, hasta si te mientan la madre, pues te la tragas. ¿Qué le pasó a los reyes con la desgracia de la Riada allá en Valencia? En Valencia. Hasta lodo. Hasta lodo les echaron y aguantaron. Y además creo que han regresado. Sí. Pues se apechuga. Eso hizo que a mí se me quedara grabado que en cualquier desgracia los presidentes, aunque tengan una reunión, haz de cuenta, Trump, Putin
y ya tienen una reunión acordada. Hay una desgracia en alguna ciudad rusa, Putin debe suspender la reunión y a caminar entre las ruinas. O Trump, acá, o un presidente o presidenta mexicano, debe estar en el sitio de la desgracia. Aunque sea en fachas, aunque sea en pijama o en calzones. El 17, en 2017, Peña estaba llegando a Oaxaca a una gira y se regresó a México Sí. en el avión presidencial. Fíjate, yo estaba con el ingeniero Pancho González Sí. en Atlisco, cuando empezó ese movimiento en el 17. Pero la desgracia fue todavía mayor y de esa desgracia se aprovechó, también como se va a olvidar, lo aprovechó mañosamente López Obrador para crear aquel fideicomiso que para apoyar a los pobres. Sí. Y como eran mucha lana, 300, 400 millones de pesos, pues le sirvió más bien para centavear la elección que ya era en el 18. Y para hacer también después embolsarse, no él, pero sí algunos de los suyos con aquella operación Carrusel. Sí. De ir sacando 50,000 pesos de 50,000 Pero decían pesos. que era para los damnificados y en realidad pues, fue la compra ver, de Carlos, votos el otro más día escandalosa. acabas de informar que se ha recuperado el 92% de los daños del terremoto del 2017. Y dices, puta, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 años, Carlos. Bueno, ¿por cuánto tiempo estuvieron casas derrumbadas ahí en la colonia Juárez y en la Roma? En el 85. Por el del 85. ¿Te acuerdas? El primer condominio como tal en México fue el condominio Insurgentes. El de Insurgentes 300. Pues creo que sí. El edificio donde murió, dicen que con un suicidio asistido, el exdirector de la Policía Judicial de México, Polo Uscanga. ¿No es ese edificio, Insurgentes 300? Creo que sí. Sí. Ahora está medio en ruinas, invadido, está como abandonado. Sí, bueno, eso fue por el terremoto del 85. Pero ahí está el edificio. ¿Y cuántos años han pasado, Joaquín? 40. 40 Hoy y ahí 40. está el edificio. Sí, pero bueno, pero está. Oye, bueno, pues Oye, y en ese terremoto, yo tengo que mencionarlo, murió, pero creo que estaba en la colonia Roma, el compositor rockero Rodrigo, el de la rola bluseada de Metro Valderas, murió aplastado. En fin, bueno, pues esta mañana, como todos los 19 de septiembre a las 7:19, la presidenta encabezó el izamiento de la bandera monumental del Zócalo a media asta. En fin. Bueno, y según la tradición tendría que haber estado acompañada, la verdad no lo vi, Sí, por los representantes de los poderes legislativo y judicial. así es. En fin, bueno, pues Carlitos, la nota es la profundidad. Bueno, tenemos mucho. Primero, el caso de este Hernán. ¿Sí? Hernán Bermúdez. Sí, el que fue secretario de Seguridad de Tabasco con 2 gobernadores. Bermúdez Requena. Bermúdez Requena, que huyó y lo pescaron. Allá en Asunción, en un fraccionamiento de lujo en las afueras de Asunción, la capital de Paraguay. Y el gobierno paraguayo decidió obviar todo y dijo, te aplico que entraste de manera, digamos, ilegal. Pero eso fue, Carlos, expulso. una operación que hizo García Harfuch, Omar García Harfuch. Sí, seguro. Te voy a decir por qué, porque dijeron, ¿y por qué no está García Harfuch en lo de los niños héroes, en las ceremonias, estaba todo el gabinete? ¿Y por qué no fue al grito García Harfuch? ¿Y por qué no estaba con el gabinete en el desfile? Estaba operando porque al principio el gobierno de Paraguay, de acuerdo a sus leyes, aceptó el planteamiento del reclamo del abogado allá de este delincuente. Iniciaron un juicio de extradición. De iniciar un juicio de extradición y le preguntan, porque siempre en los casos de juicio de extradición se pregunta, ¿quieres el procedimiento corto o largo? ¿Cuál es el corto?
no quiero juicio y mándenme, ¿sí? Y dijo que largo. Y largo, pues... Lo dijo este cuate, Bermúdez. Sí, esto puede ser, teóricamente dice la ley que ser de 2 meses, pero pues ya ves con todo lo que hay en todo el mundo. En fin, pues de repente el miércoles, Carlos, a las 2:15 de la tarde me llega la información. No, pues tú diste la nota en tu programa. Me llega la información. El gobierno de Paraguay expulsa a Hernán Bermúdez Requena. Ya estaba ahí un avión de la Fiscalía General de la República, un Challenger 650, que había volado México, Cozumel, Asunción. ¿Para qué? Pues para que eso era parte de la negociación. Digo, sí, los expulsamos, pero se lo llevan, ¿eh? Yo creo que fue a petición de García Harfuch. Fue una operación, ¿no? Fue, oye, ¿me lo das? No, pues hay que argumentar y... Por eso digo. Sí, la operación. Y lo que se aplicó fue la fórmula de entrarse de manera ilegal, Bueno, entonces te expulso. Te expulso, pero venga para acá. Mini. Ahora, Carlos, en este tema, ayer que ya fue ingresado al Penal Federal de Máxima Seguridad del Altiplano, lo tienen bajo las más extremas medidas de seguridad. No vaya a ser que le dé un infarto, Carlitos. No vaya a ser que se caiga y se desnuque. O no falta un delincuente, un sicario dentro de las propias fuerzas de seguridad, por eso lo trajeron desde Montevideo con chaleco antibalas. Sí, así lo. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren que lo vayan a silenciar. Porque... ¿Qué caso? Él tiene en sus manos el futuro de 2 gobernadores de Tabasco, exgobernadores. Y también tiene el futuro de muchos políticos, empresarios que participaron en su organización. Porque no solo era el derecho de piso, el tráfico de personas, las drogas, también era el combustible. Sí. Y ahora iremos al tema mayor del combustible. Y su banda asociada, dicen, con el grupo de Jalisco Nueva Generación. Pues es como el caso, Carlos, del huachicol fiscal. Del huachicol fiscal, porque aquí le comentamos, sí, primero fue en Ensenada el 28 de marzo, cuando la gente del Gabinete de Seguridad, incluido por supuesto la defensa y localiza un predio aquel. Un predio aquel que había rentado un ex senador de Morena. Entre Rosarito y Ensenada. En el kilómetro 100 de la carretera, sí. Y encontraron ahí 8 millones de litros de combustible, le dicen. Ya en contenedores de esos grandotes como dados. Sí, había ahí por lo menos 22 tractocamiones y los depósitos suficientes para almacenar 8 millones de litros de combustible. Nunca se había dado un golpe así, Carlos. Eso del lado del Pacífico. Eso pero a los 2 o 3 días... El día 31... Sí, del 28 al 31. Sí, también con información de inteligencia de la Mesa de Seguridad, del Gabinete de Seguridad, aseguran el buquetanque Proctión de bandera de Singapur. En el puerto de Altamira. De Altamira. Y ahí también, Carlos, unos 40 tráileres, depósitos para bajar aquí 10 millones de litros de diésel. ¿Cómo los metieron? Con un permiso falsificado que decía que era aditivo para aceite. Y con toda la banda de corrupción, porque ahí no es 1, ni 2, ni 10, ¿sí? Aquí, Carlos, es una organización a nivel, si fuera una empresa, sería a nivel mundial, por toda la capacidad que tienen, que ahora explicaré. Pero... Son centenares de personas. Sí, Carlos. La evasión fiscal de los cargamentos, que se calcula
que hubo cuando menos 31 descargas de esos buques tanques con 10 millones de litros. Pues Dicen que fueron 30 o 31 descargas. Bueno, imagínate los choferes de los tractocamiones, Sí, los, déjame ir más allá, Carlos. los empresarios, los gasolineros. Bueno, de una vez adelanto la estructura. Primero, cuando estamos hablando de 31, vamos a cerrarlo en 30 millones, que es una cifra mínima No, minimorum. en 30 buques tanque. Sí, de 30 de a buquetanques, 10 millones cada sí, uno. Que te digo que es una cifra mínima la de los 30, ¿eh? Por eso, 10 por Pero 30. Son 300 millones de litros de combustible. Estamos hablando del mayor fraude que se ha registrado en un gobierno jamás, que deja en cifras de tianguis, perdón, lo de la estafa maestra, Uy, sí. lo de Segalmex incluso, lo de Birmex, estamos hablando de miles de millones, pero esto era una organización, Carlos, desde primero ir a ver quién te vende, vamos a hablar de En 10, Estados Unidos, sí, 10 millones de litros de combustible. Luego, Carlos, ¿en qué lo vas a traer? Pues tienes que conseguir un buquetanque. ¿Desde dónde era? De Singapur. El Proxión. Después, ¿cómo lo cargas? Después, ¿cómo arreglas aquí en la aduana? ¿Cómo meterlo? ¿En qué muelle? Todas las autoridades que tienen que dar el visto bueno. ¿Cómo dejan entrar todos los transportes, todas las pipas, los depósitos? Luego, Carlos, ¿cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo lo distribuyes? ¿y quién te lo compra? ¿A quién se lo vendes? ¿Quién te lo compra? Y luego recoger el dinero. A ver, es una organización, perdón que lo diga, extraordinaria. Delincuencial, por eso hablan de crimen organizado, organizadísimo. Entonces, que para la magnitud de la operación, pues es un titipuchal de gente. por eso, Hay detenidos, alrededor de 15 personas detenidas, pero pues esto tiene es que nada. verse de dónde y qué, incluidas las personas, por ejemplo, de seguridad del puerto de Altamira, Carlos, todo. incluido el presidente municipal que nunca vio. no, pero pero él no puede hacer nada. No, pero cuando menos cumple con una función que además está penalizada si no lo hiciera, que enterándose de algo presuntamente, y aquí realmente delictivo, no avisa. Bueno, Es Carlos, decir, una autoridad que ve cometer un delito y Sí, se hace sí. pendeja, sí, pero está aquí- en falta penal. Pero no lo podemos reducir a un presidente municipal. No, digo, el presidente municipal, el velador, el viene con el buque, el jefe de puerto o el práctico, Todos ellos, etcétera. el capitán pero de además puerto. la gubernatura del estado, pero no solo del lado del Golfo en Tamaulipas, sino también del lado del Pacífico en Manzanillo, en Lázaro Cárdenas Las Truchas. No sabemos todavía de dónde procedió el barco o en dónde atracó el barco del cargamento de los 8 millones de litros. En Ensenada. Fue en Y Ensenada. venía de Oregon. Entonces se tiene localizado inclusive el buque que descargó Sí. ese combustible. Sí, mira, en la costa oeste de Estados Unidos es muy sencilla, son 3 estados, California, Oregon y Washington. No hay más. No hay más, son 3 estados. Del petróleo viene de Oregon y de ahí lo bajaban a Ensenada. Pero aquí Y del lado del Golfo viene de Texas. de Texas, sí, de Texas. Entonces, el tema central es la organización, pero la impunidad. Al frente estaban por primera vez 2 altos cargos de la Marina Armada de México. A quien López Obrador cedió o confió las aduanas portuarias y aeroportuarias, por cierto. Uno, vicealmirante. Un vicealmirante es como un general de brigada. O sea, Su siguiente paso sería de división. almirante. Es almirante, vicealmirante, contraalmirante, capitán de navío, capitán de fragata, hacia abajo. Era
un vicealmirante y un contraalmirante. En el ejército sería un general de brigada y un general brigadier, para ubicar bien. Hermanos. Hermanos y sobrinos políticos del secretario almirante Rafael Ojeda. Rafael Ojeda Durán, quien estuvo enterado de esto, se supone, pues con anticipación por el vicealmirante que terminó siendo asesinado en Manzanillo. Exactamente, que le reportó esta situación. En junio del año pasado. Así es. Y lo mataron el 10 de octubre, le reportó lo mismo al actual secretario de Marina. Sí. 10 de octubre. Y el 8 de noviembre, 28 días después, lo ejecutaron en Manzanillo, a un contraalmirante. ¿Y qué pasó y qué se supo? Nada, Carlos. En la impunidad y el silencio total. Nada más para que veas la magnitud de la organización. Pero fíjate, Joaquín. Oye, matan a un contraalmirante, que además estaba a cargo de la aduana de Puerto Madero, Chiapas. Sí. Estaba de vacaciones. ¿Se imaginan, perdón, que maten a un contraalmirante a tiros, que lo ejecuten y que no pase nada? Pero fíjate otro dato, Joaquín, o sin el pero. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo, me parece que el martes o miércoles de esta semana, que las investigaciones comenzaron en marzo de este año. Yo creo que tomó como referencia las incautaciones del diésel en Baja California y en Tamaulipas. Porque el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, ya había dicho 10 días antes que las investigaciones comenzaron hace 2 años, o sea, 1 año antes de que ese contraalmirante informara al almirante Ojeda, entonces secretario, del desmadre que traían con esta organización. No, desmadre, no. Y hay versiones aún anteriores a 2023, por ejemplo, en los documentos que hackearon los de Guacamaya Leaks al ejército, en que ya se insinuaba que en la Marina había un despapalle con el tráfico de combustible. Bien. Entonces, yo pienso, bueno, López Obrador se hizo guaje fácilmente, cuando menos 1 año, ¿eh? Ah, sí. Cuando menos un año. Y no solo eso, Carlos. Lo negó. Sí. En su último informe dijo, acabamos con el huachicol. Y en su último grito, Carlos, hace 1 año, el 15 de septiembre del año pasado, en los mueras que gritó, fue muera la corrupción. Que dijo que se había acabado el huachicol de arriba y de abajo. ¿Así? Pues ya vimos que no, porque llegó a niveles nunca pensados, Carlos, nunca imaginados siquiera. Porque estamos hablando, tú me das la cifra que es un poco lo que han dicho, 30, 31, 34 barcos, pero fueron decenas de barcos más. Es que la operación tiene más de 2 años seguro, y fíjate, el exgobernador Cabeza de Vaca asegura, no ha sido desmentido, pero viene asegurando que desde 2019 le presentó un informe sobre este asunto a López Obrador. Suponte que eso sea volada. Bueno, de lo que hay pues evidencia es que tiene cuando menos desde principios de 2023 que López Obrador debió estar enterado, sobre todo cuando se ufanaba de que los presidentes en México saben todo. Todas las tranzas, ¿sí? No hay tranza que se cometa en el país que no la sepa el presidente. Cosa que por supuesto es una volada. Una mentira, brutal. Pero lo repitió. Sí. En enero lo dijo 3 veces, que todo lo que pasaba en el país, todas las tranzas las sabía el presidente de la República, las conocía el presidente de la República, que no había tranza que no supiera. Claro, pues es que el que habla mucho hierra, decía mi sabia madre. Pues sí. Y ahí quedó. Entonces, Carlos, a lo que voy es, esto es quizá la mayor organización de delincuencia organizada. No quiero meterme ahora con los cárteles, ¿sí? Pero además la asocian con Sí, las bandas. Dicen sí. que también traficaba armas y muy probablemente drogas. Pues imagínate. Entonces aquí estamos
Mira, lo de este señor Brown. Ay, el señor de los buques. No, el señor de los camiones. De los camiones. Sí, el otro es el señor de los buques. Este Brown, el que tenía sus oficinas lujosísimas en el piso 50 de un edificio en San Pedro Garza García, que había nacido en Ciudad Victoria. El dueño de los tractocamiones. Exactamente, que tenía 300 tractocamiones y 600 tanques. Pipas. Digo, nada más para hablar de, ¿te imaginas? Él ya está viviendo en Europa, el otro también está viviendo en Europa. Se fueron. Hay orden de aprehensión contra ellos. El otro es el señor de los buques. El señor de los buques. En fin. Entonces, tratando de ordenar, porque es tanta la información y tan grave. Estábamos en esto que debe ser un negocio, Carlos, de 180,000 millones de pesos. Lo han calculado especialistas. Pero yo creo que cada determinado tiempo, porque el cálculo que cuando menos se dio hace como 10 días es de 500,000 millones de pesos, Joaquín. Bueno, ahora, como yo nunca he ido a comprar combustible a un barco ni a una pipa, no sé bien de dónde sacan las cifras, pero como sea, es multimillonario. Entonces, dentro de todo esto, la organización, tienen que caer todos, Carlos. ¿A quién se lo vendían? Esos millones de litros no se vendían al pie de la carretera, ¿eh? Desde luego que no. No, se vendían a empresas. Y terminaban en estaciones de servicio de gasolina. A gasolineras. Y pregunto aquí, ¿dónde está Pemex? Pemex sabe cuánto consume cada gasolinera. 1. 2, sabe cuánto vende. Entonces es muy sencillo, Carlos, si confrontas lo que vende con lo que te compra, sí, claro. Pues la diferencia es el huachicol. Hay gasolineras en Polanco, en Las Lomas, que dicen, no se expiden recibos. ¿De veras? Sí. Ah, qué poca madre, ¿y por qué no? Pues ¿por qué, Carlos? Pues porque hay... Por el huachicol fiscal. Sí. Entonces, esto es... y si agregamos, Carlos, lo de los mandos de la Marina, y si agregamos, como señalan, la hipótesis, vamos a dejarlo aquí en hipótesis, de que el secretario de Marina, Rafael Ojeda, estaba al tanto, que yo quiero pensar que no. Quiero pensar. Entonces ya agarra un nivel, Carlos, porque la Marina, pues, que yo recuerdo, nunca había estado en un escándalo. No, así. jamás. Pero... No. Y otra cosa, me decía el otro día, es que el general Rebollo, no, son dos cosas. No, lo de Gutiérrez Rebollo es Lo un del general cuento de Gutiérrez niños. Rebollo, que fue en el gobierno de Ernesto Zedillo, lo tienen un 18 de febrero, en la víspera del Día del Ejército. Bueno, estaba detenido, lo consignan, perdón. Era, Carlos, una relación de un militar que además estaba en un organismo del gobierno civil, sí, no estaba en el ejército, no estaba como militar, estaba como director del Instituto de Combate a las Drogas. Y bien a bien lo agarran por vivir en un departamento, sí, pero, se supone adquirido por Amado Carrillo, de 30 o 40 millones de pesos. A lo que voy, era la relación de un militar en funciones de autoridad civil con un capo del crimen organizado. Una relación de dos. Aquí es una organización. Pero déjame decirte algo ¿Qué? A propósito de que no pensamos, me sumo, que el exsecretario de Marina supiera este desmadre tan escandaloso y bochornoso. No. Pero sus sobrinos políticos gozaron de una serie de ascensos en solo 4 años que no, a los que no puede aspirar cualquier cadete o cualquier capitán de fragata o de navío. Los de su generación siguen teniendo el mismo cargo que tenían ellos. Mira, capitanes. Uno de ellos,
el vicealmirante pasó en 4 años de capitán de navío a contraalmirante y vicealmirante. El otro, el que está prófugo, pasó de capitán de fragata, capitán de navío y contraalmirante. 3 ascensos en 4 años. Por Había que eso, ver. y luego en ese mundo, pues todo el mundo sabe todo, Carlos, no Sí, hay cómo secretos. Sí, cómo no. Y sobre todo cuando había cosas tan obvias como este ascenso, Carlos, es Y una parece- ofensa a los demás y marinos. parece- Sus compañeros de generación siguen en el mismo grado que Sí. tenían. En ese sentido, yo creo que cuando menos el asunto trasmina en el caso del exsecretario de la Marina, pues un favoritismo que solo puede ser por vía del dichoso pinche nepotismo. Sí, claro, pues eran sus sobrinos políticos, los hijos de su cuñada. Pero en fin, eso vamos a ver hasta dónde llega. Pues tendrá que llegar a que, digamos, ya párenle cuando veamos, yo pienso, entre 2, quizás 400 personas investigadas y quizás consignadas penalmente. Tienen que ser, cometieron un delito, varios Hasta delitos. jefes de flotillas de tractocamiones Claro, o de los pipas, dueños. los choferes deben dar testimonio, los dueños. No, y luego las autoridades, no solo militares, también las civiles que De tienen aduanas. algo que ver en los puertos. Del pudridero de las aduanas, Carlos. Qué lodazal y qué desmadre. Sí. Y si esto queda solo en los alrededor de 15 que hay ahora consignados, pues No, entonces parecerá que simplemente No, pues se buscaron... yo te puedo asegurar, porque tengo la información de que van a seguir, y lo ha dicho la presidenta, hasta donde toque, hasta donde tope, perdón. Bueno, Y pues vamos a ver. Ahora, esto nos lleva a quienes han relacionado a un hijo del presidente López Obrador, Andy, ¿sí?, en este tema del contrabando de diésel, básicamente. Y entramos al capítulo de los falsos amparos. Sí, yo no tengo nada que me conste que el hijo de López Obrador estuviera, pero es obligación de la autoridad investigarlo. Vamos a ver qué dicen cuando agarren a los empresarios, Carlos. Cuando empieza a hablar el que está Los que se pelaron a Europa. No, y el vicealmirante, que tiene detenido y sujeto a proceso. Pues yo creo que ya ha estado hablando, pero no nos No, pues enteraremos No, por la fácilmente. secrecía del proceso. Y lo que llegue a decir si lo capturan, el hermano prófugo, y lo que lleguen a decir si los capturan los 2 empresarios estos. Y otros más, Pelados porque a Europa. también hay órdenes de Europa contra los socios de Brown. Y sabes que en Estados Unidos se sigue una investigación con empresarios Claro. tejanos, entiendo que de origen mexicano. No, ¿verdad? No. No. Son, digamos, anglosajones, que allá llevan una investigación anterior al destape aquí Sí. de este asunto. ¿Por qué? Porque de es la un Marina. delito, Leopoldo, perdón. Es un delito, Carlos querido, te saludo, Leopoldo. Y yo me acuerdo del rey Leopoldo, de quien no conservo ni siquiera una pinche carta, y también saludo al querido doctor Gómez. Bueno, te estaba contando que en esto, Carlos, cuando hablen los empresarios, van a citar quiénes eran sus apoyos políticos. Pues sí. Porque esto sin apoyos de gobierno no existiría. No nos hagamos. No fueron solo el vicealmirante, el contraalmirante, sí, pero también había un apoyo político, o de políticos y de funcionarios, y ahí es donde se ha señalado a uno de los hijos de López Obrador, señalado, digo, conste, ¿sí? A Andy. Y hay que recordar, de pronto sorpresivamente, tú diste la nota el miércoles, pues hay una información oficial del Poder Judicial, creo que en Zacatecas, Sí, donde la juez segundo. en donde 2 hermanos hijos de Andrés Manuel López Obrador obtuvieron un amparo.
Fíjate que desde que diste la nota, yo sinceramente dudé que fuera cierto, porque era como ponerse un reflector acá de algo tengo que ver. Normalmente quien se ampara, pues en un caso penal, quizás, bueno, alguna relación pudiera tener. El asunto es que ya está completamente desmentido, pero ahora pienso, Joaquín, que todo fue tramado para que prospere la iniciativa, esta sí, no de López Obrador, sino de la presidenta Sheinbaum, de la peligrosa reforma a la ley de amparo. Entonces ahora pueden decir, miren con qué facilidad algo que es fraudulento prosperó en el Poder Judicial. Yo creo que sí. Y ya con los nuevos jueces. Sí, no, vamos, no lo llevo yo hasta allá. Entonces, ¿de dónde puede salir? No sé, Carlos, puede salir. Ellos dicen que de sus enemigos políticos. Del AMPA del periodismo, ya sabes. Pero yo no creo que del AMPA del periodismo o del periodismo los hijos de López Obrador tengan enemigos. En todo caso, habrá críticos y adversarios de su papá y de Morena. Sí, pero él dice que son de ellos. Son de ellos. Claro, acuérdate, ¿cómo no es el legatario? Andy es el legatario. Sí. Y él estaba en el proyecto de ser el próximo presidente de la República vía la candidatura de Morena. Carlos, esto ya se le cebó, ¿no? se ha desmoronado. Sí. Me parece a mí, entre el viaje de Japón, los excesos, la cena de 49,000 pesos, de shopping en Prada. No, ya, cartucho quemado. No sé si es un cartucho quemado. Para la presidencia yo creo que sí. Porque en política nadie se muere para siempre. Ah, chinga. Sí, ¿no? Déjame anotar eso. Sí, Carlos, renacen. Sí, renacen. En política. Ahora, vamos a ver qué gobernadores estaban metidos en esto. Porque tiene que haberlos. Y del lado de las dos costas. Sí, de las dos costas. Ahora sí que del Golfo al Pacífico y del Pacífico al Golfo. Era una organización extraordinaria, Carlos. Sin duda. Es el mayor golpe que se ha dado contra la delincuencia organizada. Sí. Sí, por encima de las capturas del Chapo y de esto. No, aquí es un golpe a la estructura completa. Sí, no hay un acto delincuencial más cuantioso en lo que tiene que ver con dinero mal habido que este. Por parte de agentes del gobierno. Sí, en que esté metido todo lo que implica el calificativo de crimen organizado. Sí, no es el mayor que se ha dado. Y pues tendrá secuelas. Primero va a tener seguimiento y después va a tener efectos, Carlos. Porque yo te reitero la información que tengo, que van a ir por todos. Como dicen en Madrid, a por todos. A por ellos, a por ellos. Sí. Que yo creo que debes decirle a tus coterráneos, cuando menos madrileños, que no se juntan dos preposiciones, a por ellos. Son dos preposiciones. Bueno, yo lo sé, pero... Está como del López Obrador. Yo creo de que... No, es de qué. Por eso. Es de qué. Bueno, es de que... Es que no junte dos... ante, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, según, sí. Son, sobre y tras. Y tras. Digo, sí. No se pegan las dos preposiciones. Pero bueno, esto no es taller de redacción. Y hasta donde entiendo, por más que estemos grabando con anticipación, pues yo espero que llegues y puedas subir al edificio de Radio Fórmula. Sí. Porque todo el mundo va para afuera en un simulacro, ¿eh? Sí, Carlitos, sí voy a llegar. A ver si puedes entrar. Sí, porque voy a llegar antes del simulacro. A ver si no me sacan. No, pues para evitar que te saque nadie, yo me despido de ti. Joaquín. Marín. De Do. Pingüe. Carlitos, querido, muchas gracias. Les recuerdo que estamos con ustedes las 24 horas del día y de la noche, en todas mis redes, en todas mis plataformas. Y en @carlosmarinmilenio.com, pero déjame invitar. En @carlosmarin_ Ah, es cierto, estoy dando mi correo. Sí. Mi correo es la C de Carlos, cmarin@milenio.com. Y ya me
ya te entiendo. En mi ex Sí. soy @carlosmarin_ soy. Pero déjame por favor recordar ¿Quién tienes esta que noche? esta noche en Milenio Televisión, en El Asalto a la Razón, que los viernes es musical, estará la gran Heidi Infante y la nueva Sonora, a quienes les están haciendo un homenaje o están ellos dando un concierto o darán un concierto esta noche en el Teatro Metropolitano. Ah, muy bien. Sí, bueno, Heidi bien. Infante, una de las chorrocientos nietos que tuvo Pedro Infante. Infante. Oye, nada más una buena noticia. Ya está en las pruebas de navegación el buque escuela Cuauhtémoc en el Hudson, en Nueva York. Ah, qué maravilla. Y además pagaron los gringos, ¿no? Así, y el seguro. El seguro, pues. Sí. Y qué preciosa nave. A todo dar, Joaquín. Oye, ¿y si la alcanzamos en Corpus Christi y nos echamos de ahí a Veracruz, no? Lo importante es que ya está navegando, en pruebas, pero navegando, el gran Cuauhtémoc, el señor de los mares. Marineros a la Bueno. marineros. Entonces, gracias. Y aquí nos Gracias, vemos. gracias. Y pues gracias a ti, Joaquín. Y a ti, Carlitos. Joaquín Marín de Doping Way.